Las provisiones son un tema bastante importante dentro de nuestra nómina, por lo que, de acuerdo a la ley, deberé provisionarlas, es decir, efectuar un gasto mes a mes referente a dichos valores. Y dichos gastos deberemos efectuarlos de acuerdo a unos porcentajes equivalentes para cesantías del 8,33, intereses sobre cesantías 1%, prima del 8,33 y vacaciones del 4,17. Sin embargo, respecto de las bases que deberemos tener en cuenta para dichos cálculos, debemos considerar que para las cesantías deberemos tener en cuenta todos los conceptos salariales de acuerdo al artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo y por tanto diríamos que los salarios y adicionalmente a ello deberemos tener en cuenta también el subsidio de transporte. Esto aplica tanto para las cesantías como para los intereses sobre las cesantías y adicionalmente para la prima de servicios. Sin embargo, si el tema es de vacaciones, deberemos considerar únicamente esos conceptos considerados como salario y no el subsidio de transporte, puesto que cuando el empleado está de vacaciones no se transporta a la empresa. Y antes de iniciar a hacer cálculos, quiero hacer una anotación respecto de las cesantías y la prima, puesto que por lo general no la calculo al 8,33%, sino al 8,333%, puesto que es más correcto decir que si en el año debo calcular un 100% y el año tiene 12 meses, optaré por utilizar 8,33333, como vemos son más decimales, y si le agregamos un decimal más tendremos una provisión un poco más exacta. También anotaré que respecto de los intereses sobre las cesantías es un 12% anual que deberé calcular sobre el total de las cesantías que yo tenga acumuladas. Es decir, que si quiero provisionar mensualmente y para que al final las cuentas me crucen, podríamos decir teóricamente que debo calcular un 12% sobre mis cesantías mensuales o un 1% sobre el total de los devengos mensuales. En mi caso, optaré por liquidar mejor un 12% sobre el monto que salga de las cesantías liquidadas previamente. Y ya por último, y para poder proceder con la liquidación correspondiente, voy a referirme a quién van dirigidos esos aportes. Y por una parte, en cuanto a las cesantías, deben ser consignadas por una parte en un fondo de cesantías que previamente el empleado debió informarnos para poder realizar este movimiento y tendremos como fecha límite hasta el día 14 de febrero del siguiente año. Cuando el 14 de febrero por alguna razón es festivo o es un día no hábil, puede extenderse hasta el día hábil siguiente, sin embargo recomiendo hacerlo un día antes. Todo esto anotando por supuesto que debemos liquidar las cesantías a más tardar con fecha corte del 31 de diciembre del año en curso. Dando un poco de formato, diré que los intereses sobre las cesantías se pagarán directamente al empleado y tendré como fecha límite para realizar ese pago hasta el día 31 de enero del siguiente año. Y por supuesto deberemos liquidarlas con corte al 31 de diciembre del año en curso. Mientras que por otra parte, la prima de servicios también se la pagaré al empleado. Sin embargo, dicha prima debo liquidarla dos veces al año. Una que se paga el 30 de junio y la otra que se pagará a más tardar el 20 de diciembre. Por supuesto, deberé liquidarlas como fecha máxima tanto el 30 de junio como el 20 de diciembre, que será la fecha en que deba pagarlas. Además, cabe anotar que a pesar de que la prima de diciembre yo la liquido el 20 de diciembre, no quiere decir que no le vaya a pagar los días de entre el 20 y el 31 del mismo mes. Quiero decir que por parte de las vacaciones también son pagadas a el empleado y estas equivalen a 15 días por cada año laborado. Sin embargo, la fecha de liquidarlas es incierta, puesto que solo sabremos cuándo hacerlo, teniendo como punto de partida la fecha de ingreso de dicho trabajador. Y todo esto siempre y cuando el empleado trabaje regularmente y normalmente. Sin embargo, si el empleado se llegase a retirar en un periodo intermedio, no deberá esperar obviamente hasta la fecha del 31 de enero para que le paguen sus intereses, sino que se le deberán pagar al momento de la liquidación. Y respecto de esto hablaremos un poco más adelante. Y dicho esto, además siguiendo con nuestra nómina, voy a establecer en primera instancia la base para liquidar mis prestaciones
generales y en este caso nos serviría, por ejemplo, el total de vengado, puesto que ese total de vengado reúne todos los devengos que tuvo el empleado en ese mes y adicionalmente a ello suma el subsidio de transporte. Tras lo cual, con esto establecido, optaré por decir que mis cesantías equivaldrán respecto de esa base a un 8,333%. Seguidamente, la prima equivaldrá también al mismo valor del 8,333%. Mis intereses de cesantía equivaldrán a un 12% respecto de las cesantías causadas durante ese mes. Respecto de las vacaciones, lo que diré es que la base de las demás prestaciones me servirá, pero en este caso lo que haré será tomar dicha base y restarle en primera instancia el valor correspondiente al subsidio de transporte, puesto que en este caso no aplica y por tanto lo restaré, tras lo cual de encerrar en paréntesis dicho valor y tener una base, multiplicaré por el 4,17% dicho monto, lo cual nos dará el total de las vacaciones. Y una vez teniendo esto voy a arrastrar los valores correspondientes para así tener el monto detallado por cada empleado. Adjunto al video, como es de costumbre, encontrarás este material para descargar y el formato de nómina. Sin embargo, podremos llegar a una formulación un poco más compleja gracias a Microsoft Excel. Sin embargo, para efectos de este taller no complicaré las cosas y lo dejaremos así.